Madre María Isabel Padilla Trujillo, primera superiora general de la Congregación Oblatas de Jesús Sacerdote. Esta extraordinaria mujer jalisciense alegró como un rayito de sol el hogar de sus padres, hija primogénita de don Tirso Padilla y doña Mariana Trujillo, matrimonio cristianísimo y tan ejemplar que siempre se dijo de ellos que eran una fuente de cristalinas virtudes. El lugar donde vio la luz primera fue la pintoresca hacienda El Refugio, de la que su padre era administrador, jurisdicción del municipio de Tala, Jalisco, entorno que brindó su regazo para acunar el advenimiento de la niña María Isabel Padilla Trujillo, el 11 de octubre de 1895. 2 días después, en la pila bautismal, le bautizaron según las tradiciones cristianas tan antiguas, de hacerlo a los pocos días a los recién nacidos. Así fue integrada a la comunidad como nueva cristiana en la iglesia parroquial esta niña que con el transcurso de los años sería modelo de piedad y de vida ejemplar. Fue criada y adoctrinada por sus padres con gran virtud y recogimiento, y ya era natural, pues como ya lo hemos dicho, sus progenitores fueron temerosos, amantes de Dios y de gran caridad para con el prójimo. Desde pequeña y al calor de su hogar, transcurrió plácida y feliz su primera infancia. La paz reinaba imperturbable en México durante la última década del siglo XIX. La agricultura florecía y el campo mexicano estaba administrado por manos trabajadoras y expertas como las de don Tirso Padilla. En aquella región jalisciense de Tala pasó su niñez y adolescencia al lado de sus hermanos, Francisco, José, Amado, María y Modesto. Este último, hijo del segundo matrimonio de don Tirso. Al quedar viudo su padre, como la hija mayor que era, y casi adolescente todavía, quedó al frente de sus hermanos menores. Fue como una madre para ellos, pues todo su cariño y cuidados se concentraron en educarlos con particular esmero, vigilando que cultivaran las virtudes y las acrecentaran. Esta manera de guiar a sus hermanos fortaleció en su corazón el amor al prójimo y la obediencia tan acendrada que después, pasados los años, la condujeron, risueña y alegre, a sacrificarse en aras de sus hermanas de la congregación religiosa a la que perteneció. 11 años le tocó vivir a la hermana María Isabel las angustias y demás calamidades de la Revolución Mexicana. Esto fue cuando contaba entre los 15 y 26 años de edad. La paz octaviana de don Porfirio Díaz desencadenó una lucha intelectual y moral. La idea de que era inminente una revuelta había ganado terreno en la mayor parte de los habitantes del territorio nacional. La guerra civil no se hizo esperar con sus destrozos, horrores, matanzas y represalias. De este movimiento armado que asoló nuestras ciudades y nuestras campiñas, fue testigo, como muchos otros que vivieron la triste historia de esta larga lucha que cegó tantas vidas e hizo sufrir en demasía al pueblo. Estos lamentables acontecimientos dejaron en su alma una impresión profunda y quizás esas atrocidades inspiraron en ella una indecible compasión y benevolencia respecto de los sufrimientos humanos. No es extraño que, motivada por el dolor de los demás, decidió atenderlos y aliviarlos, y por ello deseaba canalizar su gran labor de caridad cristiana a través de una congregación religiosa. Una vez que hubo cumplido con las obligaciones que no le correspondían, pero que desempeñó con gran amor y responsabilidad, la formación de sus hermanos menores, que ya estaban en condiciones de valerse por sí solos, los dejó para integrarse en 1929 a la comunidad del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Casi se cumplían 3 años de que el gobierno del general Calles se había enfrascado en una lucha religiosa contra la población católica de México, cerrando templos, conventos y expulsando sacerdotes y religiosos mediante persecuciones y martirios. Esto fue un acicate para la hermana Isabel de seguir con más empeño y fe inquebrantable el apoyo a todas las causas que aliviaran física y moralmente las penurias de los formadores, sus hermanos sacerdotes. Estos años fueron muy difíciles para la vida religiosa de México. Fue un periodo de un anticlericalismo furioso y radical. El resultado, un acrecentamiento de la fe y de la religión católica regada con la sangre de muchos mártires. Nuestra hermana debió haber sufrido aquellos momentos, pero nunca claudicó de sus convicciones y con entrega total se dio a su ministerio religioso, trasladándose en el año de 1930 del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios a las misiones de la Huasteca Potosina cuando contaba con 34 años de edad. Dotada de muchas virtudes, siempre observó una total obediencia.
fue dócil, humilde y sobre todo muy responsable en todas las tareas que se le encomendaban, pues a ello dedicaba gran empeño, cumpliendo al pie de la letra y fielmente su realización sin tomar en cuenta poner en riesgo su salud. Después de su labor en la región inhóspita de la Huasteca Potosina, llega a Tlalpan el 15 de febrero de 1932, junto con las señoritas Guadalupe Vallardo, María Ocampo, María Luisa Torres y Clotilde Lagos. El 7 de febrero del mismo año habían llegado Petronila Fonseca y Feliciana Márquez, y por disposición del padre Félix, que anteriormente las había conocido, se hospedan en la escuela apostólica para restablecer la salud tan deteriorada a causa del paludismo. Su encuentro con el padre Félix de Jesús Royer en 1932, fundador de las Oblatas de Jesús Sacerdote, una congregación femenina. En aquel año le llevó a formar parte del grupo de piadosas señoritas, las que con autorización del ilustrísimo señor obispo, don Luis de la Mora y del Río, se habían fundado 8 años antes del 9 de febrero de 1924. La agrupación de aquellas jóvenes fue conocida como la Pía Unión, integrada en un principio por 9 señoritas que se preparaban para ser religiosas, cuya misión fuera ayudar con su oración y servicio a los sacerdotes y a los que se preparaban en el sacerdocio, apoyando en la elaboración de alimentos, limpieza de ropa, cuidar los lienzos sagrados y en la confección de ornamentos sagrados. Durante los años de 1933 a 1937, la hermana Isabel se ganó la confianza y el cariño del padre Félix, quien la distinguía dándole el trato de superiora cuando se dirigía a ella. En ese lapso de tiempo, fue el propio padre Félix de Jesús quien designó a la Pía Unión el nombre de hermanas auxiliares de los seminarios. El cuidado y la responsabilidad en el manejo de aquella agrupación religiosa recayó sobre ella, quien hacía su mayor esfuerzo para sacar adelante la misión encomendada, pero sobre todo ponía en práctica las virtudes que le eran propias y le caracterizaron a lo largo de toda su existencia: caridad, obediencia y amor al prójimo. Al morir el padre Félix el 10 de enero de 1938, la hermana Isabel, que tan solo tenía 29 días de haber profesado los votos perpetuos, y la agrupación a la que pertenecía de Pía Unión pasó a ser Congregación de Derecho Diocesano, es elegida superiora general de esta congregación. En adelante le corresponde animar y promover a esta comunidad de hermanas que ya no cuentan con la presencia física del padre Félix, pero sí con toda la riqueza espiritual que les había heredado y que la madre Isabel, en su deseo de solo hacer la voluntad de Dios, se había dejado moldear e impregnar por este legado espiritual. La casa que habitó de 1934 a 1952 fue la ubicada en la calle del Calvario número 28 en Tlalpan. Era la superiora general de la congregación. De 1952 a 1958 dejó Tlalpan para ir a servir como superiora local a la comunidad de Oaxaca. Regresó a Tlalpan en 1958 y fue elegida nuevamente superiora general. En 1960 su salud fue quebrantada y tuvo que dejar la encomienda a fin de restablecerse. En la tranquilidad a una vida dedicada a la oración y apoyo en los quehaceres menores de su congregación, recuperó el bienestar. Ya no volvió a desempeñar autoridad alguna. Es admirable la vida ejemplar de esta extraordinaria religiosa, tan llena de virtudes, que en el crisol de las alegrías y sinsabores supo vencer y sortear los tragos más amargos, como fueron la orfandad que vivió a tan temprana edad, los estragos de la revolución, la lucha cristera tan artera y vil, y las luchas que vivió consigo misma, que templaron el carácter de esta gran mujer, nutrida en las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y supo dar ejemplo de fortaleza a su comunidad. Fue providencial su actuación, porque solo una formación en sólidos principios pudo dar como resultado que el trabajo desempeñado por ella y por su equipo fructificara a través de 13 casas que se fundaron durante su gestión como superiora general. En todas estas casas, las hermanas Oblatas de Jesús Sacerdote cumplían fielmente el propósito para el cual habían sido constituida esta congregación, en oblación al Señor. La Madre Isabel supo interpretar muy bien y vivir el lema de la congregación. Su obra espiritual queda viva en la memoria de quienes la recuerdan, pero ahí está también la obra material de sus fundaciones, con el auxilio de los señores prelados, clérigos y seglares que le apoyaron en la encomienda, pero particularmente del grupo de religiosas que unidas han forjado esta congregación. Fue en la década de 1930 de beneplácito y alegría para nuestra biografiada,
y las jóvenes que se integraban la piadosa asociación, pues en septiembre de 1937 la Santa Sede aprobó la Congregación Oblatas de Jesús Sacerdote. Por esos años el báculo arzobispal de la Ciudad de México lo llevaba don Luis María Martínez, quien prodigó tantas atenciones al padre Félix y a la hermana María Isabel, pues fue el propio señor arzobispo quien, después de haber ratificado la congregación, convocó al grupo de señoritas piadosas para que comparecieran ante su presencia el 12 de diciembre de 1937, a fin de entregarle el reconocimiento como religiosas mediante su consagración y profesión de votos perpetuos y temporales. Durante su vida como religiosa, recibió más de un centenar de cartas que siempre procuró dar inmediata respuesta. Esa correspondencia es una prueba evidente del cariño y respeto que por ella sentía su comunidad religiosa y otras congregaciones con las que mantenía constante comunicación. El consejo exacto, la palabra que confortaba, la orientación adecuada eran las respuestas que la hermana brindaba a quien le confiaba sus cuidados. Dichas recomendaciones y consejos quedaron plasmados en algunas de sus cartas y principalmente en el recuerdo de quienes la trataron. Por más de 18 años, tras las arduas tareas diarias que desempeñaba en su celda, ya sin la responsabilidad de llevar la administración y el cuidado en el desempeño de la congregación, le quedaba su rica experiencia y la autoridad moral que le reconocieron siempre, ya que estuvo presta a orientar o a aconsejar a las hermanas que la buscaban y a las que atendía con cariño y amabilidad. Y así pasó su existencia, hasta la primavera de 1978, en que rindió tributo al Creador, entregándole su alma el día 29 de marzo. Sin duda, la Madre Isabel fue y seguirá siendo un paradigma de temple, de voluntad inquebrantable y de lealtad a su vocación religiosa, y particularmente a su congregación, las Hermanas Oblatas de Jesús Sacerdote.